sabemos de dónde llegaron los primeros negros que fueron traídos a la isla del Español en aquel entonces. Luego Santo Domingo francés y Santo Domingo español. Bueno, todos vinieron de África. Ahora, lo que no sabemos es realmente de qué punto de África vinieron los primeros negros que poblaron lo que hoy se conoce como San Lorenzo de los Minas. Algunos sostienen, como el profesor Víctor Piñeiro, que los primeros negros que poblaron el pueblo de San Lorenzo de los Minas vinieron de un puerto llamado Minas de Garay, localizado en África. Nosotros en esta investigación no podemos reconocer realmente ese dato, pues no hemos encontrado nada que demuestre que realmente existe un puerto llamado Minas de Garay. Ahora, lo que sí hemos encontrado es que existe un puerto llamado San Jorge de Minas, un puerto que precisamente está localizado en la misma zona donde reconoce Víctor Piñeiro, y es un puerto que también reconoce el profesor Roberto Casal. Y es muy probable que los negros que hayan venido a los Minas hayan venido a través del puerto de San Jorge de Minas y no de un puerto de Minas de Garay. Hay que ver que efectivamente en la isla de Santo Domingo, en aquella época designada Isla Española, se establecieron los primeros africanos en América y se produjo la primera migración masiva, forzada de africanos en el continente americano. Negros, minas. En África, en ninguna parte, sacando la tierra y volviendo a meter, ni en el Congo, ni en Namibia, en ninguno de los lugares que yo he conocido, he encontrado el nombre. Existe un nombre mina. El nombre está en la costa occidental de África, en una población colonia de los portugueses, que se llamaba Mina de Garay. Era un puerto Mina de Garay. De allí salían todos los barcos para el tráfico y venta de los negros africanos. Dando mangue, los africanos escapaban a la esclavitud intensiva. Aquí ya había otro proceso que no he explicado, de cómo se produjo una adaptación de los esclavos masivamente en territorio de Santo Domingo y que terminó siendo una esclavitud laxa en una mayoría en el siglo XVII. De manera que para los esclavos de Sandomangue, que estaban ya sometidos desde la segunda mitad, ya desde entonces del siglo XVII, una esclavitud terrible, entonces ellos encontraban un escape huyendo al territorio español. ¿Por qué se les aceptaba aquí? Porque había una gran carencia de brazos. Era una forma de nutrirse de un aporte demográfico. Y esto fue estimulado, sobre todo en momentos que había un estado de guerra constante entre la parte española y la parte francesa. Guerra también entre las metrópolis. Entonces, era una forma además de socavar la estabilidad de la colonia francesa. Y efectivamente, entonces, a partir de cierto momento, una parte, yo no me acuerdo el año exacto, pero fue como 1675. Eso habría que chequearlo, el año preciso, pero eso no tiene mayor relevancia porque por ese periodo entonces se fueron congregando pequeños grupos hasta que se autorizó la fundación de un poblado donde está los minas alrededor de la iglesia. Luego se construye tiempo después una iglesia de piedra que por lo menos hasta hace unas décadas existía, porque yo la conocí muy bien de niño. Y se le daba la libertad a estos esclavos huidos. En un momento dado se puso la cosa tan seria que incluso se produjeron específicamente en 1723 sublevaciones, o sea, conatos de motines de los libertos, porque ya eran declarados libertos, huidos de Sandomangue, para que no se les devolviese, porque ellos, si se les devolvía, volvían a la esclavitud. Ellos querían permanecer aquí como una tierra que les ofrecía la libertad.
Ahora, decir que es una primera comunidad africana, eso es incorrecto. Es verdad, eran africanos, venían de África. Quizás como un pueblo de africanos libres, la denominación puede ser válida. De comunidad integrada de esclavos liberados, provenientes todos originalmente de África, eran africanos todos, claro está. Porque todavía no había dado tiempo en Santo Domingo, a diferencia de lo que sucedía aquí en Santo Domingo, de la generación de una camada de esclavos o libres de origen africano, pero nacidos en tierra americana, es decir, criollos, como se les decía. También había otras denominaciones, ladinos, para oponerlo a bozales. Bozales era la palabra que se usaba a los llegados de África. El hecho es que sí, efectivamente, entonces, pero es un proceso completamente distinto al establecimiento de una población africana masivamente que se produjo aquí mucho tiempo antes, siglo y medio, que la fundación del pueblo de San Lorenzo de los Minas. Los Minas es porque una parte de esos esclavos provenían de una zona que los portugueses le pusieron minas, que existe más o menos en territorio actual de Angola, entre Congo y Angola, en esa costa cercana. Ahí es que estaba ese punto, cercano a una de las fortalezas que tenían los portugueses en las costas africanas para comprarlo. Por algunos negros, entre ellos Padrejón y Jean Bissou, y ellos emigraron, ¿verdad?, para acá, para esta parte de la isla, con alrededor de 200 esclavos que eran maltratados de la parte francesa. Y los españoles recibían esos esclavos en este lugar, pero verdaderamente a veces no sabían qué hacer con ellos, sino tenían que darle cierto grado de libertad para que hacerle daño a la colonia francesa que estaba de aquel lado, el lado oeste. Y le crearon este sector, que es San Lorenzo de los Negros Minas. Al principio sabemos que eran personas que no sabían el idioma, que eran personas belicosas, pero básicamente lo más importante es que ellos se fueron adaptando a este lugar y echaron raíces, crearon una cultura que fue echando raíces no solamente en este lugar, sino que se fue expandiendo, porque de aquí se fueron expandiendo hasta toda la zona oriental. Esos negros en algún momento determinado fueron asimilados a la milicia de negros de aquí, de la isla, y también fueron trasladados algunos para trabajar en la muralla de la construcción de la muralla de Santo Domingo. Antes de que ese poder estuviera en la mano de los negros, pues muchos negros en la lucha salían huyendo para acá. Pero había un estado dirigido por Francia y ellos tenían obligatoriamente que obedecer a eso. Como estaba de este lado, la parte oriental, estaba la autoridad española. En el camino vinieron grupos, 10 o 12 negros, que llegaron a la gobernación de Santo Domingo y allí buscaron la forma de protección de la gobernación. La gobernación, para no tener lucha, pleito, guerra, pues decidió sacarlo de la ciudad y entonces buscaron el territorio de lo que hoy se llama Los Minas. Ellos fueron los primeros que ese grupo que llegó a ese lado, o llevaron ahí, o lo colocaron ahí en el 1676. Para que tenga hambre de conocer su historia, va a encontrar aquí un buen material
porque se van a mudar, tenía que ser mucho ir a los archivos, ilustraciones allá en el Archivo General de la Nación, en esos datos que están en España y todo eso. Se van a mudar mucho. Estos datos que están aquí, yo creo que si son personas que tienen sed por conocer la historia, esto es un manjar. Yo no sabía que existía un cómic que se había escrito una historia original sobre los negros Mina. Para mí fue una sorpresa. En primer lugar, cuando me hablaron del proyecto, tampoco sabía que existía. Para mí, el barrio de los Minas había surgido como cualquier barrio aquí en Santo Domingo. No sabía que detrás de él había esta gran historia. El personaje en la historia es el protagonista. Mi personaje representa la lucha contra los negros minas. Me identifico con el personaje porque siento que es una persona luchadora, que a pesar de los sufrimientos y a pesar de todo lo que ha tenido que pasar, no se da por vencida. Preparar este personaje para mí fue un reto porque tuve que tratar de pensar en la cultura de aquella población. Lo que hice fue leer mucho acerca de la historia de los negros Mina, vi los videos en YouTube de algunos proyectos que se han realizado. Me siento identificada con el personaje porque yo soy una persona muy luchadora. Incluso hay una escena en la que Quisqueya tiene que demostrar su fortaleza y ahí es donde yo más me siento representada, de que las mujeres también somos fuertes, somos guerreras, somos luchadoras. Para mí, la historia de los negros Mina es algo tan importante porque es un conocimiento que la mayoría de personas no tenemos. Es una historia de la cual carecemos de información porque son cosas que al tú no conocerlas tiendes a interpretar de que todo ha marchado bien y nuestra república, el país en el cual vivimos, ha pasado por una serie de procesos que es lo que nos ha llegado a ser hoy en día lo que somos como nación. Pero para lograr esto, la historia de nuestro país ha tenido que pasar por muchas etapas, desde sus inicios hasta lo que somos. Y esos conocimientos del pasado son bastante importantes para el presente y la juventud que tenemos hoy en día. Ahora sabemos que la comunidad de San Lorenzo de los Minas, o la comunidad de San Lorenzo de los Negros Minas, fundada en los años 1676-1677, era una comunidad de esclavos, de negros y marrones que habían escapado hacia las montañas, producto de la intensa esclavitud con la que eran tratados por los esclavistas franceses. En principio, entendíamos que esta comunidad de San Lorenzo era la primera comunidad de negros libres del nuevo continente, es decir, del continente americano, y partimos en esta investigación con esta teoría. Sin embargo, dados los datos recolectados por Víctor Piñeiro, quizás San Lorenzo de los Minas no es la primera comunidad de negros del nuevo continente, a decir del profesor Roberto Casar. Según estos investigadores, ya para los años 1605 ya se estaban formando comunidades de negros en los alrededores de los ingenios, que estaban localizados en la muralla de Santo Domingo. También se habían formado en los ingenios de Engombe y en el ingenio de la Altagracia, y que alrededor de estos ingenios, estos negros se reunían, por lo que ellos entienden que ya para estos años se había formado la primera comunidad de negros. Algunos sostienen también que después de las devastaciones de Osorio de 1605 ya se habían formado comunidades de negros en el entorno de Villamella. Es decir, están de acuerdo en sostener que San Lorenzo de los Minas no fue la primera comunidad de negros establecida en el continente americano. Ahora, en lo que los investigadores sí están de acuerdo es en afirmar que los Minas sí fue la primera comunidad de negros libres del continente americano, establecida
en la parte española de la isla y reconocida por las autoridades españolas entonces.